Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar y de ahí conforme vayan ingresando los compañeros, pues les vamos a ir dando acceso. El título es El plano inclinado. Entonces, sí, por favor, ahí necesito que tengan su cuaderno, que tengan la calculadora, que tengan hojas suficientes para poder anotar todo lo que puedan, ¿verdad? Es importante porque el plano inclinado es algo que va a estar con nosotros, pues, el otro año completo, por lo menos, y los que en la universidad vayan a seguir y vayan a ver física, pues, o sea, esa es parte de lo normal en física, porque acuérdense de que en el mundo real no solo hay plano horizontal, ¿va? Sino que también hay cosas que están así inclinadas. Entonces, es importante que entendamos cómo funciona el plano inclinado. El plano inclinado. Entonces, veámoslo de esta manera. El título. Bueno, quiero que pongan atención ahora. Fíjense que voy a empezar con la parte conceptual. La parte conceptual es lo más importante. Es más importante el concepto que el hacer problemas, el ponerse a hacer ejercicios y todo eso. Porque a veces los ejercicios los hacemos de manera mecánica. Y peor, si alguien nos ayudó o alguien nos dio copia en algún ejercicio, nosotros todos los hacemos iguales, ¿verdad? Y lo hacemos igual sin saber por qué. Simplemente lo hacemos porque así va, porque así vimos que se hacía, sino que, por eso les digo que la parte conceptual es la parte más importante. Entonces yo necesito que ahorita me pongan atención a la parte conceptual. Fíjense pues, nosotros habíamos visto problemas en donde el bloque o la masa o el cuerpo estaba en algo horizontal. Entonces, cuando el bloque estaba en algo horizontal, como en este caso, se acordarán ustedes de que ahí, cuando marcábamos las fuerzas que estaban presentes en ese bloque, habíamos visto de que si el bloque se iba a mover para la derecha, entonces había una fuerza que iba hacia la derecha y obviamente el piso iba a ser fricción, ¿verdad? El suelo iba a ser fricción, entonces la fricción va en contra, va para la izquierda. Y el peso, acuérdense que el peso siempre va para abajo, el peso iría siempre para abajo. Y la normal, y la normal es la que va hacia arriba. Les recuerdo a algunos ahí la diferencia entre la F mayúscula y la F minúscula, ¿va? La F minúscula la vamos a usar como fricción y la F mayúscula como la fuerza que está moviendo algo, ¿sí? Pero todas ellas son fuerzas, o sea, en algún momento todas ellas son fuerzas. Yo las puedo usar como una fuerza. Bueno, ese es en un plano horizontal, el plano que ya habíamos visto, el plano eminentemente horizontal. Pero vean las fuerzas que están ahí. Ahora vamos a ver el plano inclinado. El plano inclinado es cuando el bloque está en una superficie como esta. Entonces, cuando el bloque está en una superficie como esta, se le llama plano inclinado, porque está inclinado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay varios factores que intervienen. Primero, el que usted se dé cuenta que es un triángulo, ¿sí? Los famosos triángulos rectángulos que vimos al principio de año y que va a haber en matemática, hoy no sé si ya lo vio, pero ese es el triángulo, ¿va? Aquí hay un ángulo, ¿sí? Aquí hay un ángulo, cualquiera, ¿sí? Depende del grado de inclinación que tenga. Y la masa está, el cuerpo, pues, el objeto está colocado en ese plano inclinado. Entonces, el objeto puede venirse resbalado para abajo o puede ir empujado hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, puede venirse hacia abajo, así resbaladito, o puede que alguien lo esté empujando hacia arriba, que le está haciendo fuerza aquí para subirlo. Entonces, cualquiera de esas posibilidades puede darse. O puede que haya otro acá que lo está jalando como una polea, como las tareas que vimos en la semana pasada. Pero bueno, ¿qué es lo importante y la parte conceptual, lo que yo le decía? Cuando vea un problema de plano inclinado, lo importante es que el diagrama de cuerpo libre
se hace también inclinado. O sea, el diagrama de cuerpo libre también lo tenemos que hacer inclinado. Entonces, note ahí cómo va a cambiar el asunto. Voy a quitar la parte de abajo del triángulo. Ahí está. Ya me quedó solo la línea, el suelo, digamos, en donde está el bloque que está inclinado. Entonces, quiero que note que mi plano cartesiano lo voy a hacer inclinado, con la misma inclinación en la que está. Y resulta ahora que este es mi eje X y este es mi eje Y. Pero note que están inclinados. Está inclinado. Entonces, esa es la clave de que usted coloque el plano, el diagrama de cuerpo libre de esa manera inclinada. ¿Por qué? Porque si marcamos las fuerzas que están presentes en ese bloque, vamos a ver lo siguiente. Vamos a asumir que el bloque viene resbaladito para abajo. El bloque viene resbalado hacia abajo. Entonces, si el bloque viene resbalado hacia abajo, pues quiero que note algo. Note que para acá está la fricción. ¿Sí? Si viene resbalado, significa que no hay ninguna persona que lo esté empujando, pues, sino que se está viniendo solito para abajo. ¿Sí? Solito viene para abajo, se está cayendo. Como está en una superficie, ahí se acuerdan de que cuando un objeto está sobre una superficie, hay una fuerza que se llama normal. Para que la normal exista, tiene que tener contacto con una superficie. ¿Sí? Entonces, como el objeto sí está en una superficie, entonces la normal va para acá. No olviden de que la normal siempre forma 90 grados con la superficie. Miren, la normal va para allá, la fricción va para acá. Pero hasta ahí vamos bien, porque si se dan cuenta en el dibujito, las únicas dos fuerzas que hemos puesto, la fricción y la normal, coinciden cabal con el eje. La fricción está cabal en el eje X y la normal está cabal en el eje Y. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Porque está cabal una en un eje y la otra en el otro eje. Pero hay una fuerza que no hemos puesto, que es el peso. Y el peso siempre va para abajo. ¿Se acuerdan? El peso siempre va para abajo. Entonces aquí, mi abajo sigue siendo abajo. O sea, no porque el plano cartesiano esté torcido, mi abajo va a cambiar. No, el abajo sigue siendo abajo. Entonces, note que el peso miren, el peso quedó hacia abajo, como debe quedar. Pero tenemos el problema de que el peso no quedó ni en el eje X ni en el eje Y. Quedó torcido. Quedó en esta flecha roja, si ustedes la logran ver, esta flecha roja de peso no quedó ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que quedó así en medio, pues digamos, en ese tercer cuadrante. Entonces ahí tenemos que acordarnos de que todas las fuerzas son vectores. Y se acuerdan de que cuando vimos vectores, nosotros vimos de que los vectores producían una sombra. ¿Se acuerdan? Que le llamábamos componentes. Componente en X y componente en Y. Entonces, si hacemos un poco de memoria, cuando sacábamos la componente en X de un vector, multiplicábamos el vector por el coseno del ángulo. Y para sacar la componente en Y, multiplicábamos el vector por el seno del ángulo. O sea, en X era coseno y en Y era seno. Pero, por favor, si están anotando, tomen en cuenta que eso funciona únicamente cuando estamos hablando de un plano horizontal, cuando es exactamente horizontal, ¿sí? ¿Sí? O sea, para sacar la componente, la sombra en X es coseno y en Y es seno, pero cuando es horizontal. ¿Qué pasa cuando es inclinado? Cuando es inclinado ya no se hace igual, sino que se hace al revés. Cuando está inclinado ya no se hace igual, sino que se hace al revés. Entonces, para sacar en X,
ahora va a ser seno. Y para sacar la sombra en Y, va a ser coseno. Eso quiero que lo anoten, por favor. Y si tiene resaltador, márquelo ahí, de que cuando es plano inclinado, para la sombra en X, la componente en X va a ser seno. Y la componente en Y va a ser coseno. O sea, es al revés de cómo lo hacíamos cuando es horizontal. Entonces aquí aparecen las dos sombras. Las dos sombras del peso. O sea que va a haber un peso en X y va a haber un peso en Y. Entonces, hay un peso en X y un peso en Y. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que anotar usted ahí en su cuaderno, por favor, es que lo que le dije, de que para hallar el peso en X, se multiplica el peso por el seno del ángulo. Y para hallar el peso en Y, se multiplica el peso del bloque por el coseno del ángulo. Va. Ahí está. Entonces, esa es la parte conceptual, ¿verdad? Esa es la parte conceptual que yo le decía, de que es importante que diferencie cuando es algo, un bloque que está en algo horizontal, como en este dibujito de aquí, a cuando el bloque está sobre un plano inclinado como este que está acá. ¿Por qué se hace torcido? Miren, se hace torcido por una sencilla razón. Porque mientras más fuerzas nosotros logremos colocar que vayan cabal en el eje, en los ejes, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, por eso se dibuja torcido, porque si yo hago que la normal me quede, que coincida la normal cabal con el eje Y, la fricción con el eje X. Y si hubiera una fuerza que está empujándolo, ¿sí? Coincide con el eje X. De tal forma que la única fuerza que no me queda es el peso. ¿Sí? O sea que yo logro colocar todas las fuerzas en los ejes, menos el peso, menos una. Entonces, esa única fuerza es con la que yo facilito mi trabajo. Porque imagínense que yo lo dibujara normal, que yo dibujara mi plano cartesiano así normal, así como lo hemos dibujado normalmente. La grandela, me quedaría torcida la fricción, me quedaría torcida la normal y el peso sería la única que estaría bien. Entonces ahí yo mismo me estoy complicando. No digo que no se pueda hacer, sí se puede, pero sería muy, muy, muy complicado, ¿verdad? El hacer de esa manera. Entonces, mejor se hace así, torcido. Bueno, esa es la parte conceptual. Eso es lo que no se le tiene que olvidar, ¿verdad? Que en el plano inclinado, ¿sí? Hay que sacar el peso, tiene dos componentes. El peso tiene dos componentes. La componente en X del peso y la componente en Y del peso, ¿sí? Es importante también de que definamos ahí el sentido de cuál va a ser mi sentido positivo y negativo. Porque, fíjense pues, yo les había mencionado a un principio de que el bloque se supone que se iba a venir resbaladito para abajo, ¿verdad? Que se iba a resbalar. Entonces, aquí usted tiene que decidir qué le conviene más. Yo siento que si el bloque se va a venir resbalado para acá, o sea, va a venirse hacia acá, yo siento que a mí me conviene que la dirección que va a tomar el bloque sea positiva. Y a la fricción la pongo siempre negativa, aunque la veamos que va para el otro lado. O sea, ¿cómo le explicaré? Aunque nosotros veamos que la fricción va para la derecha y el peso en X va para la izquierda, nosotros estamos acostumbrados a que a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, ¿verdad? Sí, eso es lo que generalmente hacemos. Pero en este caso a mí me conviene colocar positivo el peso, porque se supone que usted debe guiarse, nosotros debemos guiarnos con el movimiento del cuerpo. O sea, depende qué tanto, cómo se vaya moviendo el objeto. Esa es la dirección que yo voy a poner como positiva. ¿Hacia dónde va a ser el movimiento? Ese hacia dónde yo lo voy a poner positivo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está más o menos. Vamos a tratar de hacer un problema ya formal. ¿Sí?
de plano inclinado, el mismo este que está acá. Y hay otra forma de evitarse este problema que yo le decía. Solo voy a buscar la almohadilla. Bueno, veamos acá. Ponme atención acá. Si a mí me ponen, si a mí en un examen, en un ejercicio, en el libro, en la universidad, en cualquier lugar, a mí me van a poner un problema. Y me ponen el mismo dibujito que yo le acababa de poner. Y me dicen de que el bloque se va a venir resbalado desde lo alto y se va a venir resbalado para acá. Entonces ahí se topa con ese problema que yo le decía, ¿verdad? De que si se va a venir resbalado para acá, para la izquierda, si se va a venir resbalado para acá, entonces a mí me conviene que el lado positivo sea para allá, el positivo, y negativo sea para el otro lado. Pero si a usted esto le causa problema, si le causa algún inconveniente filosófico, podría ser, ¿va? Porque estamos acostumbrados de que para la derecha es positivo y para la derecha positivo, izquierda negativo. Si eso le causa algún problema, entonces lo mejor sería que el dibujo lo haga al revés. ¿Cómo sí? Que si a mí me dan este dibujo, aunque así aparezca en el examen, aunque así aparezca en el libro, ¿sí? Aunque así aparezca en el ejercicio, yo lo voy a dibujar al contrario. O sea, en vez de dibujarlo así, yo lo voy a dibujar para allá. Como que lo estuviera viendo del otro lado. ¿Sí? Entonces ahí lo dibujé como que se estuviera, como que yo me paré del otro lado del plano inclinado. O sea, yo en vez de verlo de este lado, yo me paré del otro lado. O sea, me fui caminando y me fui del otro lado y así se va a ver del otro lado, se ve al revés. Entonces ahí sí es más fácil. Ya lo podemos ver de la forma normal, porque si el bloque se va a venir resbalado de aquí para abajo, ahí sí, ya a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Entonces ahí ya lo puedo hacer de la forma que yo lo tengo, que estoy acostumbrado. Pongámosle ya cantidades, pongámosle cantidades. Vamos a ver. Vamos a suponer que la masa son 5 kilogramos. La masa son 5 kilogramos. Y vamos a decir que el ángulo es 30 grados. Tenemos ángulo 30 grados, masa 5 kilogramos. Perfecto. Y el coeficiente de fricción, bueno, si quieren lo hacemos primero sin fricción y después lo metemos con fricción. ¿Sí? Vamos a suponer que no hay fricción. Pongámosle que esto es de hielo. Es un plano inclinado de hielo y vamos a suponer de que la fricción es cero. O sea, como que no hay fricción. ¿Sí? Este primer ejemplo es suponiendo que no hay fricción. Bueno, entonces quito esto. Veamos, pues, pongan atención aquí, por favor. Ponga ojo. Cuando a mí me dicen esto, lo que me están preguntando es qué aceleración va a tomar el bloque, ¿verdad? ¿Qué aceleración? O sea, lo que me están preguntando es cuál es su aceleración. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos. Pero si usted ve que el bloque está inclinado, que es plano inclinado, el diagrama de cuerpo libre va inclinado. O sea, iría así. Pum, pum, así. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Y voy a marcar ahí las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. Veamos. Ya habíamos visto de que, como no hay fricción, ¿se acuerdan? Yo le dije de que no había fricción. En este ejemplo que vamos a hacer ahorita no hay fricción. Si quieren se lo voy a poner acá, por si alguien le toma captura de pantalla ahí, que diga no hay fricción. Vamos a poner aquí, sin fricción. Sin fricción. Entonces, como no hay fricción, las únicas dos fuerzas que yo veo que están actuando ahí son la normal
que va para acá, y el peso, que va para abajo. ¿Sí? Y el peso, que va para abajo. Bueno, entonces, tenemos solo la normal y solo el peso hacia abajo. No hay fricción, como yo les dije, ¿no? Como no hay fricción, porque si hubiera fricción, la fricción iría para la izquierda. Pero como en este caso no hay fricción, entonces, nice, no la dibujo, porque no hay, porque a mí me dijeron que no hay fricción, entonces, ni modo, no la dibujo. ¿Sí? Pero el peso ya se dio cuenta que quedó en medio de los dos ejes, o sea, quedó así cruzado. Entonces, hay que hacer peso en X y hay que hacer peso en Y. Entonces, este sería, hacia acá sería el peso en Y. Y esta línea morada sería el peso en X. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí peso en X, peso en Y, la normal. ¿Sí? Aclaro, el peso en X y el peso en Y también son vectores. O sea, son parte de, son fuerzas también que están actuando. ¿Sí? Va. Entonces, ahora, como me están diciendo que va sin fricción, entonces no debo hacer sumatoria en Y. Si se acuerdan ustedes, la sumatoria en el eje Y, ¿se acuerdan que la hacíamos exclusivamente para poder hallar la normal? Porque cuando hay fricción, la fricción se calcula con la normal. Se multiplica la normal por el coeficiente de fricción, ¿verdad? O sea que la sumatoria en Y, en resumidas cuentas, la sumatoria en Y para lo único que me sirve es para hallar la fricción. La sumatoria en Y, para lo único que me sirve en este caso, sería para hallar la fricción. Pero como no hay fricción, no voy a hacer sumatoria en Y, solo voy a hacer sumatoria en X. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver cómo estoy despacio acá. Sí, va. Entonces sería, según la segunda ley de Newton, que es el capítulo en el que estamos ahorita, dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Ahí estamos. Ok. ¿Qué fuerzas son las que vemos que hay en X? En el dibujito que tenemos ahí del diagrama de cuerpo libre. Si usted se da cuenta, en X solamente hay una flechita. Es la flechita morada que dice peso en X, o sea, WX. Esta es la única que está sobre el eje X. Entonces, la única que va en el eje X sería peso en X. Entonces sería, vamos a ver, ya no mucho pintan estas cosas, pero entonces sería peso en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? La única fuerza que va en el eje X, insisto, es el peso en X, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a la masa por la aceleración. Pero el peso en X no lo hemos calculado. ¿Sí? Pero el peso en X no lo hemos calculado. Vamos a calcularlo. ¿Sí? Nos venimos para este lado y vamos a calcular el peso en X. ¿Se acuerda cómo le dije que se calculaba? A ver, yo le había dicho que el peso en X era igual a el peso multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sí? No olvide eso, esa es la parte conceptual, ¿verdad? Ahí es donde usted debe estar, es conocimiento, es conocimiento. Es como saber cuál es el zapato derecho y el zapato izquierdo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el nene pequeño, mi nene pequeño de chiquitito, él todavía le cuesta diferenciar. Bueno, de hecho no puede diferenciar el derecho y el izquierdo. De hecho, si se pone pantaloneta, se la puede poner al revés, va la parte de atrás para adelante, porque él todavía no tiene ese concepto. Pero por eso es que es importante que usted sepa el concepto. Cuando es plano inclinado, en X es seno y en Y es coseno. Pero hallemos el peso en X nada más porque es el único que me va a servir. Entonces veamos, el peso en X. Entonces dice que el peso en X va a ser igual a el peso. Ahora usted cuestiónese. ¿Será que ya tengo el peso? No. Lo que tengo es la masa. La masa son 5 kilogramos. ¿Sí? El peso no lo teníamos. Pero lo podemos calcular. Entonces el peso es igual a masa por gravedad.
Entonces el peso va a ser igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces esto me da 49. Esto me da 49 newton. El peso me dio 49 newton. Entonces, mi peso en X va a ser entonces, volviendo acá, el peso por el seno del ángulo. Pero como mi peso es 49, entonces sería 49 por el seno de 30. Ahí está. Ahorita es momento de sacar la calculadora. Y con la calculadora vamos a ver cuánto es 49 multiplicado por el seno de 30. Y esto me da 24.5. Verifíquelo ahí, por favor, que le dé 24.5. Entonces tenemos que el peso en X es 24.5 newton. ¿Sí? Este es el peso en X. Ahora que ya lo tenemos, volvemos a la segunda ley de Newton que teníamos acá, aún, ¿sí? Donde decía que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, y la única fuerza que les dije yo que aparecía en X era el peso en X. La única flechita que va sobre el eje X va a ser igual a masa por aceleración. El peso en X ya lo tenemos. El peso en X ya lo tenemos, es 24.5. Si sustituyo esos valores, me va a quedar de la siguiente forma. Veamos cómo queda. Va a quedar de aquí. Peso en, voy a ponerlo acá. Peso en X es igual a masa por aceleración. Entonces serían 24.5 va a ser igual a la masa, que es 5, multiplicado por la aceleración. La letra A es la que me están preguntando. Entonces, si A está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces me va a quedar que 24.5 dividido 5 es igual a A. Al hacer esta división, 24.5 dividido 5, esto me da 4.9 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Va, echen un vistazo general a todo el problema, por favor. Desde donde me dieron el dibujito, me pedían la aceleración, me decían que no tenía fricción, y lo único que me dieron fue la masa del bloque y el ángulo de inclinación. Entonces, mire todo lo que se hizo. Es un problema bastante sencillo. Tómenle captura de pantalla, por favor. Le puede servir más adelante. Bueno. Ahora vamos a hacer el mismo problema, pero ahora sí le vamos a meter fricción. ¿Sí? Ahorita sí le vamos a meter fricción. Entonces, ¿qué cambia cuando sí le metemos fricción? Entonces, voy a dejar el mismo dibujo. Solo vamos a ir agregando cosas acá. Veamos. Pues. Vamos a ver. Masa, 5 kilogramos. Me están preguntando la aceleración. Solo que ahora sí hay fricción. Y me van a decir que el coeficiente de fricción cinético es 0.2. Con solo que me dieron el coeficiente de fricción cinético, ya me están diciendo de que sí hay fricción. Cuando usted vea que le dan el coeficiente, este simbolito raro que aparece ahí, cuando vea que le dan el coeficiente, significa que sí hay fricción. Entonces ahí ya me dijeron que sí hay fricción. ¿El peso del bloque cambia? No. Sigue siendo masa por gravedad, 5 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto me da 49 newton. Perfecto. El peso sigue siendo lo mismo, el peso del bloque, pues. ¿Qué cambia en el plano cartesiano? Veamos. El plano cartesiano básicamente es el mismo. Miren, la normal sigue yendo sobre el eje Y. El peso sigue estando en medio, así, en medio de los dos. Por eso hay que calcular el peso en Y y el peso en X, ¿sí? Que son las dos flechas moradas. Pero como ahora sí hay fricción, la fricción se opone, da oposición al movimiento. Y si el bloque se va a venir resbalado para acá, se supone que la fricción va a ir en contra. Entonces, aquí está la fricción.
Entonces, esta fricción, qué fea me quedó. Ahí está. La fricción es un movimiento contrario, ¿no? Entonces, lo único que agregué, miren, si se dan cuenta, cómo cambia de un problema a otro. Porque lo único que me agregaron fue el simbolito de coeficiente de fricción. Usted no se imagina que soy yo el que le está dando clases. Usted imagínese que le están poniendo un problema en donde en uno no había fricción y en el otro sí hay. Entonces, ¿qué fue lo único que me agregaron los chistosos? El simbolito este va de coeficiente de fricción. Ya con eso me cambiaron un poquito el asunto, pero no tanto. Miren, en el diagrama de cuerpo libre lo único que cambié fue que le agregué la flechita de fricción a la izquierda. Muy bien, excelente. Bueno, entonces quito esto de acá. Si ya tenemos el peso del bloque que es 49, vamos a calcular el peso en X y el peso en Y. El peso en X ya lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? El peso en X es 24.5. Lo voy a trasladar para este lado. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el peso en X es el peso por el seno del ángulo. ¿Sí? O sea que sería 49 por el seno de 30, dijimos, ¿verdad? 49 por el seno de 30. Y habíamos dicho que el peso en X entonces me iba a dar 24.5 newtons. Ya tengo el peso en X, perdón. Pero, profe, ¿ahora será necesario sacar el peso en Y? Claro. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en Y. En este ejemplo no habíamos hecho, porque no había fricción. En cambio, ahora necesitamos encontrar la fricción. Y para hallar la fricción, yo necesito hacer la sumatoria de fuerzas en Y, porque la fricción sale de la normal. ¿Sí? Entonces, pero voy a dar primero el peso en Y. Vamos a ver si lo logran ver ahí, sí. Entonces vamos a decir que el peso en Y es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces sería 49 multiplicado por el coseno de 30. Entonces, si yo hago rápidamente con mi calculadora 49 por el coseno de 30, esto me va a dar 42.44, si lo aproximo, ¿va? 42.44. Verifiquen ahí, por favor. 42.44 newtons. Ya tenemos peso en X y peso en Y. Perfecto. Quito esto entonces. Entonces, como me están preguntando, usted no pierda de vista, no es una serie de pasos secuenciales. O sea, no piense de que después de esto va esto, después de esto va esto, no. Si usted se dio cuenta, en el ejemplo anterior, el peso lo calculamos casi hasta el final. Pero usted lo pudo haber calculado de un solo, desde el principio, desde que empezó. Desde que vio que la masa era 5, desde ese momento podía haber calculado el peso. No es exactamente en el momento que yo lo hice, ¿verdad? No es un orden, no es una receta de cocina, pues, sino que tiene que ir pensando qué es lo que le están pidiendo. Si me están pidiendo aceleración, yo necesito hallar la fricción, porque es lo nuevo. Entonces, como yo necesito la fricción, es importantísimo que yo haga la sumatoria de fuerzas en Y, porque la fricción sale de la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. No olvide que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 se pone porque el bloque no se va a mover a lo largo del eje Y. ¿Sí? El eje Y es este, ¿va? Ahí no se va a mover el bloque se va a mover únicamente a lo largo del eje X. Por lo tanto, en X sí se pone igual a masa por aceleración, pero en Y, como no se va a mover en Y, se pone igual a 0. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, ahora ojo al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas observa usted en el eje Y? En el eje Y, no en el X, en el Y. En el Y puede darse cuenta que está hacia arriba, digamos, hacia arriba del eje Y, ¿va? Está la normal, positiva.
y hacia abajo está el peso en Y. ¿Sí? O sea, la normal está hacia arriba y el peso en Y está hacia abajo. Entonces sería normal menos peso en Y igual a 0. Normal menos peso en Y igual a 0. Eso quiere decir entonces que si el peso en Y está restando y yo lo paso al otro lado, va a pasar con signo positivo, ¿verdad? Entonces sería que la normal va a ser igual al peso en Y. Y como el peso en Y ya lo calculamos, ya lo tenemos ahí, 42.44 me dio, entonces la normal es 42.44. Entonces tenemos que la normal es 42.44 newtons. Ya tenemos la fuerza normal. ¿Y para qué me sirve la normal? Es que ahí viene la duda, ¿va? Porque yo sé que la mayoría de ustedes ya sabe por qué calculamos la normal. Pero yo estoy seguro que más de alguno tiene la duda de que ¿para qué calculamos la normal? La normal me sirve porque para hallar la fricción es necesario calcular primero la normal. ¿Por qué? Porque la fórmula para hallar la fricción es la siguiente. Fricción es igual a la normal multiplicado por el coeficiente de fricción cinética. ¿Sí? La normal multiplicado por el coeficiente de fricción cinético. Entonces, como ya tengo la normal y ya tengo el coeficiente, porque fue lo que me dieron a un principio, ¿verdad? Entonces, yo solo meto los datos. Entonces me va a decir que la fricción es igual a 42.44 multiplicado por 0.2, que es el coeficiente. Entonces, esto me va a dar 42.44 por 0.2. Esto da una fricción de 8.49. 8.49. 8.49 newtons. Ya tenemos casi terminado el problema, ¿verdad? Porque aquí ya la parte que viene ya es súper fácil, ¿sí? Porque ya solo me falta la sumatoria de fuerzas en X. Y en X, bien, sumatoria de fuerzas en Y. Veamos aquí la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Entonces, ahí ya solo es de que usted se fije que en el eje X, si usted observa, perdón, permítame un momento. Ahí está. Si usted observa la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, en el eje X ahora aparecen dos también. Mire el eje X, aparece el peso en X con línea morada y aparece la fricción hacia la izquierda. Entonces, el peso en X es positivo y la fricción es negativa. Entonces, me va a quedar aquí de la siguiente manera. Peso en X menos fricción es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ahí ya puedo sustituir, ¿verdad? Solo es de sustituir los datos. ¿Por qué? Porque mi peso en X ya lo teníamos, era 49. Entonces sería 49 menos la fricción, que es 8.44, 49, es igual a la masa, que es 5, multiplicado por la aceleración, que es lo que me están preguntando. La aceleración es lo que me están preguntando. Va. Entonces ahí ya solo es de operar, ¿verdad? Sí, solo es de operar. Dime. Una pregunta, ¿el peso en X no es 24.5? Ah, sí, mija, perdón, yo me equivoqué. Tienes razón. Yo volteé a ver para acá y es aquí. Sí, es 24.5. Excelente. Gracias. Bueno, profe. Gracias. Sí, el peso en X es 24.5. Yo volteé a ver para allá y me fui hasta acá de este lado. Sí, 24.5. 24.5. Muy bien. Entonces ahí es de hacer la operación. 24.5 menos 8.49. ¿Sí?
y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, hago esta resta y lo que me da, dividido 5. Entonces eso es, al dividirlo entre 5, me va a dar una aceleración de 3.2. Verifiquen que les da 3.2, por favor. Entonces vamos a quedar que la aceleración que va a tomar este bloque, esta que me estaban preguntando acá, es 3.2 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces esa es la aceleración que toma el bloque. Compárenla. Mire la respuesta que nos dio en el anterior, cuando no había fricción. En el anterior, ¿cuánto nos había quedado? 4.9. 4.9. Ajá. Entonces note que la aceleración ahora es menor. 3.2 porque ya hay fricción. Ya hay cierta fricción. Ahora, vamos a ver, ya estamos como cerrando la idea general de esto, ¿va? Del concepto. A ver, pensemos que el coeficiente, solo imagínense, eso no lo vamos a hacer así, no quiero que ustedes escriban nada ahí en su papelito, en su cuaderno, sino que nada más que lo imaginemos. ¿Qué pasaría si el coeficiente de fricción, en lugar de ser 0.2, el que nos dieron a un principio, qué pasaría si en lugar de ser 0.2, el coeficiente de fricción fuera mayor? Pongámosle que fuera un 0.8. Imaginemos por un momento que el coeficiente de fricción, en lugar de ser 0.2, fuera 0.8. ¿Qué cambiaría? Cambiaría cuando yo calculé la fricción. Porque la fricción es la normal por el coeficiente de fricción. Entonces aquí me quedaría 42.44 por 0.8. Si yo multiplico la normal por 0.8, me hubiese dado, en ese caso, va hipotético, me hubiera dado 33.95. ¿Y qué me dirán ustedes, verdad? El asunto es de que qué pasaría aquí cuando hicimos la sumatoria en X. Me hubiera quedado 24.5 menos 33.95. Me hubiera quedado un número negativo, dividido 5. Entonces, ¿qué pasa cuando qué significa si la aceleración me da negativa? Vamos a ver, ¿quién me puede decir qué significaría cuando la aceleración me da, hipotéticamente, me dé en un momento dado negativa? Vamos a ver. ¿Qué pasaría? Pues que está reduciendo su velocidad. Ajá. Eso podría ser. Bueno, no olviden de que este bloque originalmente estaba quieto en la parte alta, ¿verdad? Y empezó a bajar. Empezó a venirse resbalado hacia abajo. En este caso, si la aceleración me da negativa, significa de que el peso en X, o sea, la flechita morada del peso en X, no logró vencer a la fricción. Y en este caso, si el coeficiente hubiera sido 0.8, la fricción era 33, me hubiera dado 33.95. Eso quiere decir de que el peso en X no fue suficiente para vencer la fuerza de fricción. ¿Eso qué significa? Que el bloque no bajó. En ningún momento bajó, sino que se quedó ahí. Es como que usted coloque, pongámosle que usted coloca un bloque cualquiera de madera, pero en un plano inclinado, pero póngale que la superficie es así rugosa, es así, tiene mucha fricción, aunque lo ponga inclinado, no baja. ¿Sí? Tendría que aumentarle la inclinación o cambiarlo de superficie, ¿no? En una superficie más lisa. Entonces, conclusión, anótenlo ahí, por favor. Si la aceleración me llegase a dar negativa, o mejor dicho, si la fricción es mayor que la fuerza que va del lado contrario, significa de que el bloque no se mueve, ¿sí? De que la fuerza no fue suficiente. Es como que nosotros intentáramos mover un mueble pesado con todas nuestras fuerzas y no logramos moverlo, ¿sí? No significa que no significa que estemos cargando el mueble, no. Significa que intentamos empujar un mueble y no logramos vencer la fuerza de fricción. Lo que yo les contaba la vez pasada.
de que aquí en mi casa hay un mueble enorme que a mí me toca mover para diciembre, ¿va? Para hacer el nacimiento. Y ese mueble, si yo lo empujo solo así, mi Dios, primero me canso y no lo muevo ni un centímetro. Pero si yo trapeo el piso, si yo mojo el piso, le paso trapeador y mojo el piso alrededor, le estoy disminuyendo la fuerza de fricción, va el coeficiente. Y ya cuando con el piso mojado, ya es más fácil moverlo, ya casi solito se va. Pero mientras yo no moje el piso, ay Dios, no lo va ni entre dos personas, tal vez lo logramos mover, pero ya disminuyendo la fricción, sí. Entonces, esto era más o menos, esta es la idea general, chicos. Yo necesito de que tomen en cuenta eso, vean la dirección siempre, el signo positivo. El signo positivo, siempre pónganselo hacia donde va, hacia la dirección del movimiento, ¿sí? El signo positivo pónganlo siempre a la dirección del movimiento. No olviden lo que yo les dije del dibujito. Si el dibujito se lo dan al revés y usted mira que el bloque se va a venir para la izquierda, entonces mejor usted cámbielo, póngalo para el otro lado. ¿Sí? Lo pone para el otro lado para que ya le quede bien a uno, pues, para que a mí me quede bien lógicamente, pues, que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, ¿sí? Para que no se complique, ¿sí? No es obligatorio que lo vea así, lo puede voltear, y ya estuvo. Bueno, entonces, tómenle captura de pantalla, por favor, a este segundo ejemplo. Y no sé si tienen alguna pregunta. Ahorita lo que estamos viendo de plano en la tarea que les dejé, que ya algunos me la mandaron y está buena, los que ya me habían mandado la tarea, básicamente es lo mismo. Viene un ejercicio de donde hay fricción, donde no hay fricción, y en el otro sí hay fricción. ¿Sí? O sea, en unos donde sí hay, y en otros donde no hay. Entonces, esa es básicamente la tarea. De hecho, el primer problema de la primera tarea es uno donde no es plano inclinado, es así normal, horizontal, como los que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, eso es, espero que vamos a dejar ahí porque lo que nos han pedido es que les demos un poquito de descanso, pensando que ustedes puede que tengan otra clase. Yo sí tengo otra clase, de hecho, ya ahorita tengo algunos alumnos en la sala de espera, que son de cuarto bachillerato, que por poquito les daba acceso, ¿verdad? Y va que vi los nombres. Entonces, les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Va, yo les agradezco, chicos. No, profe. Sigan intentándolo. Miren, esto va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Entonces, vamos a regresar a estudiar, ¿verdad? Entonces, ya sea este año o el otro, pero va a pasar. Pues la cosa es que tenemos que tratar de practicar. Inténtenlo. Yo no me molesto si yo veo que usted lo intenta, digo yo, pues qué calidad, ¿verdad? Porque esa es la idea. El concepto es el que tiene que tener importante, lo que di al principio. Yo este video se lo voy a subir. El video lo voy a subir, pero hasta la tarde, tipo 6 de la tarde más o menos, ya va a estar disponible. Oye, yo se los voy a mandar para que lo puedan, si lo quieren volver a ver. Les pido que se cuiden mucho. Se me olvidaba, escuchen algo. Esta semana tenemos 2 clases. No sé si ya todos saben, ¿va? Si no le avisan, por favor, a los demás, de que tenemos clase el jueves, creo. Sí, el jueves a la misma hora. El jueves a la misma hora. Y el jueves vamos a ver problemas de 2 bloques, o sea, donde ya no es solo un bloque, sino que ya son 2. Y vamos a tratar de poner unos de normal, otros de plano inclinado, vamos a poner que sean 2 bloques, ¿sí? Esa es la idea. Estamos. Entonces, les Vaya, profe. Feliz día, pues se cuidan y no olviden que hoy están entregando los útiles allá en el colegio. Sí, profe, gracias. Feliz tarde, profe. Buenos días. Nos vemos, se cuidan. Nos vemos, profe. Gracias.